Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. El día de hoy voy a realizar una mantita o frazada utilizando este telar rectangular que está súper largo. Así que si te interesa aprender a realizar este tejido, te invito a que te quedes a ver este video. Y por cierto, me gustaría mencionar que este video tiene subtítulos a otros idiomas. Así que si no quieres verlos, no te interesa o te tapan la pantalla, etcétera, puedes retirarlos desde tu dispositivo y listo, ya no te van a aparecer. Si tú no tienes el telar que yo voy a utilizar, puedes utilizar este de aquí, que es el telar rectangular de plástico más largo que yo tengo. Y si te das cuenta, ese telar tiene unos postes en el extremo que nos van a ayudar a este tejido. Lo que yo voy a hacer es marcar 6 postes centrales, 3 de un color y 3 de otro. Utilices el telar que utilices, te recomiendo que marques estos 6 postes. Yo voy a utilizar estos marcadores de postes, tú puedes utilizar cualquier cosa que te sirva para identificarlos y va a ser para lo siguiente. Sería para marcar el primer inicio, daríamos toda la vuelta, tejeríamos de esta forma y este sería el final, iríamos de regreso. Marcar los postes nos va a ayudar a identificar el inicio y el final. Y los otros 2 postes que marqué son para la orilla. Si tú utilizas este telar de aquí, sería exactamente lo mismo. Yo voy a utilizar este estambre que si te interesa lo compré por Temu. He comprado ya mucho estambre por ahí y me ha gustado mucho. Miren, está bien bonito y bien gruesecito. Voy a comenzar haciendo el nudo corredizo. Y lo voy a colocar en este poste, en este caso el primer poste marcado en color rojo. Voy a comenzar a montar los puntos, hago un bucle que paso por detrás del poste y por dentro del bucle paso el estambre. Y voy a continuar de esta forma hasta terminar de montar todos los postes. Por cierto, no les mencioné, este telar que yo voy a utilizar lo hice a partir de mi telar armable, que es un telar que la verdad recomiendo mucho. Yo lo compré por AliExpress, ya tiene un tiempo que lo compré y lo he utilizado muchísimo porque es un telar que te permite realizar diferentes proyectos porque unes las piezas y puedes adaptarlas al tipo de telar que quieras usar y también al tamaño. Puedes hacer telares circulares, rectangulares, cuadrados, etcétera, grandes y pequeños. Así que si tienes la oportunidad de adquirirlo, te dejo toda la información en la que aparece en la pantalla porque ya tengo un video sobre ese telar. No es comercial, es que realmente vale mucho la pena. Vamos a continuar realizando el mismo proceso hasta montar todos los postes. Yo estoy utilizando este telar y no el azul porque quiero que esta mantita quede bien ancha. El otro telar quedaría pues una mantita un poquito más pequeña. Y el proceso es exactamente el mismo. Y por cierto, también quería mencionarles que yo utilicé 18 bolas de estambre de 100 gramos cada una. Hay otra técnica que yo conozco para montar los postes, pero la verdad es que esta la he estado utilizando últimamente y me ha encantado el resultado. Cuando tengas un último poste, ahí colocas el bucle. Y ahora vamos a comenzar a hacer la primera orilla, el primer extremo. Para eso vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar en punto revés. Y vamos a trabajar todos los postes en revés, excepto los de los extremos, porque esos solamente se van a rodear. Lo que yo quiero es que se note que en todo alrededor de la mantita, todos los extremos tengan una puntada distinta y resaltar la parte como de adentro.
Para eso yo voy a dar 7, bueno, voy a realizar 7 hileras. Una en punto revés, la segunda en punto U, la tercera en revés, la cuarta en U, la quinta en revés, la sexta en U y la séptima en revés. Voy a realizar esto 2 veces, al principio y después al final, antes de cerrar el tejido. Esa cantidad es opcional, puedes hacerla muchísima más ancha la orilla o no hacer una orilla en una diferente puntada, eso es totalmente opcional. Y puedes elegir cualquier otra puntada. Si te das cuenta, estamos tejiendo con el telar rectangular de una forma distinta. Usualmente tejemos del poste de abajo al de arriba, luego al de abajo y luego del de arriba cruzando. Pero esta vez estamos trabajando con los postes. Primero los de abajo, uniéndolos a los de arriba con los postes que se encuentran justo como en la parte ancha del telar. Por eso te decía que el telar rectangular azul que les mostré al principio tiene esos postes que hacen que podamos unir los puntos. Cuando lleguemos a el poste del extremo, recuerda, solamente lo vamos a rodear. Y ahora vamos a trabajar, como les mencioné en la segunda vuelta, en punto U. El punto U se forma rodeando el poste de tal forma que se vea como una especie de U acostadita. Es una puntada muy sencilla, si te das cuenta nunca cruzamos el estambre. Nuevamente solo rodeamos el poste y regresamos en punto revés. Recuerden que el punto revés se forma colocando el estambre debajo del punto, haciendo un bucle, retirando el punto y colocando el bucle en el poste. Ya con todos estos puntos y combinación de los mismos hemos trabajado en videos anteriores, así que realmente no deberías tener ningún problema para realizarlo. Recuerda, colocamos el estambre debajo del punto, hacemos como un bucle sacándolo con ayuda de nuestro ganchillo para tejer en telar. Retiramos el punto y colocamos el bucle en el poste. Aquí ya se va viendo perfectamente el inicio, que sería donde está nuestro nudo corredizo, y el final. Así ya vamos avanzando. Y vamos a continuar hasta obtener esas 7 hileras. En este caso yo ya tengo las 7 hileras, así que voy a trabajar de la siguiente forma. Los postes de los extremos solamente los rodeo. Los otros 2 postes marcados en rojo y los otros 2 postes marcados en amarillo los voy a trabajar en revés. Y todos los otros postes en derecho. El derecho se forma rodeando el poste de esta manera.
y subimos el punto. El punto derecho es muy sencillo, es un punto básico y nos va a permitir que podamos trabajar de forma más rápida. Y vamos a continuar básicamente de esta manera hasta que hayamos obtenido el largo deseado. En este caso yo quiero que la mantita sea de 1,30 de ancho por 1,50 de largo. Si tú no quieres hacer lo de la orilla, no te quieres complicar con la combinación de puntos, puedes hacer tu manta en punto derecho y así tejerías un poco más rápido y te queda igual de bonita. O tú puedes utilizar la puntada que tú quieras. Básicamente lo que yo les estoy dando es la base y ustedes pueden utilizar la combinación de puntos que ustedes quieran. Y bueno amigos, si este contenido les está gustando, me ayudaría muchísimo si se suscribieran al canal. De esta forma me demuestran su apoyo y además YouTube les recomienda este video a más personas. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, pueden dejármela en el área destinada a eso en este video y yo trataré de responder los comentarios. Si se dan cuenta, ya estamos avanzando y ya se nota muy bien la parte que se hizo con los otros puntos, lo que para mí es la orilla de toda la cobija y el resto de la misma. Este es un tejido para tener paciencia porque vamos a realizar el mismo proceso bastantes cantidad de veces. Hay que dar muchas vueltas. La verdad es que yo no conté cuántas vueltas di, pero sí di bastantes. Si te das cuenta, la orilla queda bien bonita con el método que utilizamos, así que yo estoy muy contenta con esta forma. Probablemente ahora siempre la utilice. Pero quería mencionarles, obviamente se les van a acabar las bolas de estambre y hay que unirlas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo ya tengo un video sobre cómo unir estambre que también se los voy a dejar aquí en la que aparece en la pantalla por si quieren ir a verlo, pero es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Es muy sencillo y se llama nudo invisible. Nos va a permitir que podamos unir el estambre y que prácticamente no se note. Ustedes pueden cortar al ras las puntas si así lo desean, pero yo decidí dejarles como las colitas para después esconderlas. Vean qué bonito se está viendo el tejido. Ya avancé un tramo, la verdad todavía falta bastante, pero conforme vayas avanzando te vas a sentir como muy contento porque ya se está viendo la forma de tu cobijita. Es un proyecto perfecto para iniciarlo ahorita y que lo termines para época decembrina. Puedes regalarlo, puedes hacerlo para ti, incluso si tienes mucha paciencia puedes hacer para vender. Así es como ya me va quedando. Yo me encontré con el problema de que ya no tenía como dónde trabajar porque resultó que el proyecto es mucho más grande que mi mesa de trabajo. Ese fue como el principal problema que tuve. Aquí quiero dar una vuelta completa para que tengas como otra oportunidad para ver el proceso. Pero es muy sencillo, recuerda, los postes de la orilla solo los rodeamos. Los otros dos que están marcados de cada lado los trabajamos en revés y el resto de los postes en derecho.
Y bueno, amigos, ya saben, si escuchan ruidos por ahí de ladridos, son mis perros, es imposible que yo grabe algo sin que ladren. Otra cosa que quería mencionarles es que recuerden que ustedes pueden utilizar el estambre que sea de su agrado, tanto de color, material o marca. Por ejemplo, este que yo estoy utilizando es 100% acrílico. Ustedes pueden utilizar 50 acrílico, 50 algodón o mezcla de otro tipo de materiales. Eso depende pues del estambre que ustedes tengan a la mano, del que puedan conseguir o del que les guste. Pero es importante que el estambre sea suficientemente grueso para que su cobijita no les quede calada. Cuando digo calada me refiero a que a veces tejemos y el estambre es muy delgado y los postes no están suficientemente cerca uno del otro y quedan como huecos en el tejido. A mí no me gusta que eso suceda porque no se aprecia la puntada. Existen puntadas específicas para hacer calados. Y si lo que ustedes quieren es que los puntos queden así bien juntitos, bien cerrados, como en mi caso, tienen que buscar un estambre que no sea delgadito. Si no tienen un estambre que no sea delgado, utilizan doble hebra. Doble hebra significa que toman dos estambres y trabajan simulando como si fuera uno. Voy a subir otro video de una mantita tejida en tela rectangular, pero en este caso va a ser tejido con los postes de arriba, los de abajo, los de arriba y los de abajo de forma cruzada, como hemos hecho los tejidos de las bufandas hasta ahora. Este proyecto lo realicé en poco más de 2 semanas. Lo que estaba haciendo era terminarme una bola por día. Así que tardé un poquito más de 18 días porque me tardé mucho en la parte de los detalles, que es una parte que vamos a ver casi al final de este video. Ahora, ya que tenemos toda esta parte, tenemos que hacer el siguiente extremo, que lo vamos a trabajar exactamente igual que al principio. Vamos a tejer todos los postes en revés, luego en U, luego en revés, hasta obtener las mismas 7 hileras. Para yo asegurarme de que tenga las 7 hileras, utilizo mi contador de puntos, pero si tú no tienes uno, te recomiendo que cada que des una hilera, anotes en un cuaderno para que te queden exactamente iguales todos los extremos.
Si tú no tienes telares rectangulares tan largos como para poder realizar estos tejidos, otra opción que tienes es que hagas varias tiras con tu telar rectangular más grande que tengas y las unas. Pero eso implica un poquito más de trabajo, así que yo te recomiendo que busques un telar rectangular. En este caso yo compré mis telares rectangulares de plástico en Mercado Libre. De donde tú eres, no sé si exista esa página, pero buscando kits de telares rectangulares seguramente encuentras y usualmente están a precio accesible. El kit que yo tengo trae telares rectangulares de bastantes tamaños, desde uno pequeñito hasta el azul que es el más grande. Y tiene bastante ventaja porque puedes realizar desde bufandas hasta proyectos más grandes, como en este caso la frazada. También puedes encontrarlos en mercerías, en tiendas de telas o en papelerías muy grandes. Y yo he comprado telares por aplicaciones. Hay en Temu, hay en AliExpress, también hay en Shopee. He comprado en Mercado Libre también. Así que no creo que sea ningún problema. Y tener un telar rectangular que te sirva para muchos proyectos es una buena inversión. En este caso para mí, que yo utilizo muchos. Pero si solo puedes comprar uno, que sea el más grande, porque ese te permite hacer tejidos grandes y pequeños. Un telar rectangular pequeño pues solo te va a permitir hacer proyectos pequeños. Con esta parte no debes de tener ningún problema porque ya le realizamos al principio. Bueno, ya di mis 7 hileras, ahora lo que tengo que hacer es cerrar el tejido. Vamos a liberarlo del telar y para eso voy a tomar mi estambre, voy a rodear el segundo poste, voy a subir el punto, voy a sacar el bucle y lo voy a pasar al primer poste. Subo el punto, lo retiro y lo paso al poste anterior. Y de esta forma ya liberamos un poste. Voy a continuar de esta forma hasta liberarlos todos. Esta técnica es la misma que yo utilizo para liberar cualquier tejido en un telar casi siempre circular. También quería mencionar eso, olvidé decirles, también podemos tejer esto en un telar circular, pero tendría que ser un telar circular súper grande. Esto es como si hubiéramos, o como, más bien, es como si estuviéramos tejiendo una bufanda, pero bien ancha. Vamos a continuar hasta liberar todos los postes. Yo siempre trato de mencionar que lo que yo quiero es como darle las bases para que ustedes puedan realizar los proyectos y ya con los conocimientos que han obtenido en mis videos, que espero les hayan servido, ustedes puedan realizar los proyectos con las puntadas que ustedes quieran, que sean de su preferencia.
Y si se dan cuenta, tejer en este tipo de telares es prácticamente realizar lo mismo varias veces. Por ejemplo, en esta parte, en la de liberar el tejido, hacemos la misma secuencia hasta que ya no tenemos ningún poste. Realizamos el nudo y podemos retirar el telar. Este video me quedó bastante largo, pero no quería como dejar de mencionar ninguna parte. Así que bueno, espero que no les esté pareciendo demasiado largo o aburrido. Ya que tenemos el último poste, cortamos el estambre, sacamos este bucle y hacemos un nudo. Y pueden retirar su telar. Ahora viene probablemente la parte que desde mi perspectiva es la más engorrosa, que es ocultar todos los hilos de la parte de adentro. Con el inicio y el final hacemos un nudo, nos aseguramos de que quede bien anudado y cortamos. Ahora con estas partes vamos a utilizar una aguja lanera y vamos a esconder el estambre. Yo lo hago de la siguiente forma, de tal manera que me aseguro que por la parte de enfrente no se vea nada y luego en sentido contrario. Y corto al ras. Esta parte fue de las que más trabajo me dio porque tuve que ocultar pues los hilos de las 18 bolas de estambre. Y así es como se ve nuestra mantita. Yo estoy muy satisfecha con el resultado. Sí, es un trabajo arduo de varios días, pero vale muchísimo la pena. Además, con este estambre, pues quedó bien pachoncita, bien calientita. Pero está pesada, amigos, la verdad es que sí está bien pesada. Así es como se ve por la parte interior, donde oculté todos los hilitos. Y así se ve por la parte exterior. Así que bueno amigos, espero que este proyecto les haya gustado, que se animen a realizarlo y bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden, yo soy Amber, si este video les gustó déjenme un corazoncito azul y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!